Y vamos a hablar del trasfondo que tiene todos estos movimientos, ¿no? Que algunos ya eran anunciados y algunas otras sorpresas que ha deparado todo esto en la política nacional. Con Sergio Supo, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Sergio. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Me gustaría compartir con ustedes tres conclusiones. Se pueden sacar muchas más porque la cuestión tiene muchísimas aristas, pero se me ocurre para sintetizar tres elementos a considerar. En primer lugar, si hacía falta algo más, ha quedado con este recambio ministerial comprobado que tenemos un presidente formal, que lejos está de ejercer el cargo y las facultades, las enormes facultades políticas y ejecutivas que tiene cualquier presidente en la Argentina, de acuerdo a la Constitución de 1853. Alberto Fernández es un presidente formal, licuado su poder casi definitivamente. Hay por delante un desafío no solo en lo personal para él, sino para el propio oficialismo, ver cómo se reconstituye y a través de quiénes el poder que el presidente ha dejado vacante por la fuerza, por su propia torpeza, por el origen con el que fue designado originalmente por Cristina Kirchner como candidato presidencial. Primera conclusión, el presidente es un presidente formal, la Argentina, por lo tanto, tiene una situación muy pocas veces vista, con muy pocos antecedentes en la historia nacional. Segunda cuestión, la crisis económica devora funcionarios en forma vertiginosa. Silvina Batakis apenas soportó 24 días en el cargo de ministra de Economía, luego de la renuncia de Martín Guzmán. Una devaluación del dólar blue de más de 100 pesos, una falta de apoyo político del propio oficialismo que la había llevado a ese cargo en forma inesperada en el primer fin de semana del presente mes de julio. Esta crisis sigue como está, intacta, de manera que los riesgos que terminaron convirtiendo en víctima a Silvina Batakis se mantienen y son, por lo tanto, un desafío para el nuevo ministro, superministro, como se lo llama ahora, al futuro expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Tercera y última consideración por mi parte, Gerardo Cruz. ¿Por qué Sergio Massa insistió tanto en ser ministro de Economía de la Nación? Porque había sido casi ministro de Economía cuando Alberto Fernández finalmente nombró a Batakis. Ocurrió entonces, en esos 2-3 de julio pasado, hace muy pocos días atrás, que la conversación entre Cristina y Alberto terminó en un veto a Sergio Massa impartido por la vicepresidenta de la Nación. Y en ese momento Cristina impidió que Massa fuera ministro. Massa siguió insistiendo durante todo este tiempo por distintas operaciones que realizó en forma insistente, hasta que en esta última semana logró consolidar una acción de desgaste sobre Batakis y de persuasión sobre el gabinete. ¿Por qué Massa insiste tanto en ser ministro? Él es abogado, no es un economista de profesión. Porque sobre todo Massa quiere ser candidato presidencial y presidente. Esa es su obsesión. Y considera que como presidente de la Cámara de Diputados, como socio minoritario del oficialismo, no iba a tener de ninguna manera esa oportunidad el año que viene y probablemente nunca. De manera que lo que decidió es hacer una apuesta, jugar una ficha en el casino. Si le sale bien, Sergio Massa puede ser candidato presidencial el año que viene en nombre del oficialismo. Hoy mismo cayó destruida la hipótesis que tenía Daniel Scioli cuando hace apenas 44 días vino de la Embajada de Brasil para ser ministro de la Producción con la ilusión de volver a ser candidato presidencial en nombre del kirchnerismo y del peronismo. Ahora, sin considerar los aspectos que hacen a la dignidad personal, Scioli acepta volver a ser embajador de Brasil, arma sus valijas y se va. Lo mismo que Silvina Batakis, que no se irá a su casa sino la presidencia del Banco Nación. Hay gente, Gerardo Cruz, que tiene un especial amor por el empleo público. Sí, sí. ¿Cuál va a ser el rol de Sergio Massa más allá de este título nuevo de superministro? Bueno, claramente va a tomar el control del área más crítica del gobierno en medio de una formidable crisis económica. De manera que va a manejar todos los resortes económicos del gobierno. Hay que recordar un dato además. Acabamos de decir que el presidente es un presidente formal,
que el jefe de gabinete fue mantenido casi de casualidad porque los gobernadores le pidieron ayer mismo al presidente Alberto Fernández que no remueva al tucumano Juan Mansur de ese lugar. El resto del gabinete es prácticamente inexistente. Quedan pocos albertistas, apenas el canciller Santiago Cafiero. Claro. Acaba de irse un amigo del presidente, ustedes lo mencionaron recién, Gustavo Vélez, de manera que el gabinete, propiamente dicho, será más en sus funcionarios, más la cámpora. Este es un dato político significativo. Si un amigo hizo dentro de la coalición Sergio Massa, no es Alberto Fernández ni Cristina Kirchner, es Máximo Kirchner. Las mejores relaciones políticas de Sergio Massa dentro del oficialismo es con la cámpora. Es por esa razón que nadie especuló ni habló de cambios en el área de la energía. Una caja significativa política que está en control del kirchnerismo duro. Hablamos de YPF, de la Secretaría de Energía de la Nación. Ninguno de esas áreas van a sufrir aparentemente, al menos hasta ahora lo que se sabe, cambios de los funcionarios. Son áreas estratégicas del gobierno que se mantendrán sin ninguna modificación. Todos los cambios básicamente han referido a funcionarios albertistas, a funcionarios puestos de última hora, como en el caso de Scioli o el caso de Batakis. Sergio, es totalmente prematuro hacer este análisis ahora, pero para la situación que tiene Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, de oposición al gobierno nacional, dentro de todo con Massa tiene algún vínculo un poco más cercano si comparamos con lo que es el resto del elenco nacional. Podemos recordar que hace apenas 2 años atrás aparecían juntos en aquella foto antes de la candidatura de Alberto Fernández, aquí en el Panal, con Pichetto, con otros peronistas, digamos, no kirchneristas, ¿no? ¿Qué se puede preanunciar de la relación de Schiaretti y gobierno de Córdoba con este esquema de poder nacional? Bueno, hay que recordar que Massa abandonó lo que se llamaba en ese momento el peronismo federal. Claro. Massa, Pichetto, Schiaretti, Urtubey, exgobernador de Salta, y otros dirigentes del peronismo integraban esa coalición que vendría a ser una especie de tercera fuerza entre Cambiemos y el kirchnerismo. Massa eligió irse con el kirchnerismo en la recomposición, en la unidad que generó Cristina Kirchner para recuperar el poder, una recomposición, un sistema de unidad que fue exitoso en términos políticos, un poco también apalancado por el fracaso del gobierno de Mauricio Macri. Es verdad que hay una relación política de más larga data, pero también es cierto que Schiaretti tiene un camino bastante diferente al de Sergio Massa, un camino iniciado, abierto, con una buena relación con el radicalismo, particularmente con Facundo Manes, uno de los presidenciales a nivel nacional que tiene el radicalismo. De manera que no veo hoy un acercamiento más allá de las relaciones personales que ambos puedan tener en términos políticos entre el nuevo ministro de Economía y el gobernador de Córdoba, al menos a este momento. ¿Cómo lees a la sociedad argentina a partir de este cambio dentro del gabinete, un relanzamiento, llámese como sea, a lo que acaba de terminar justamente Alberto Fernández? ¿Qué lecturas es de lo que pueda provocar en la sociedad? Bueno, el punto de partida, si uno lee las encuestas de opinión, registra que los 3 protagonistas del gobierno, Alberto, Cristina y Massa, tienen indicadores negativos de imagen que rondan el 70%, en algún caso lo superan. De manera que parten desde un subsuelo político. Hay, naturalmente, hay la expectativa de que en algún momento este gobierno se dedique a tratar de resolver la crisis económica. Claro. Recordemos que Alberto asumió la presidencia vanagloriándose de no tener un plan económico, porque no lo consideraba necesario. Así es. El derrotero de Martín Guzmán, que terminó por impulso de la vicepresidenta, que finalmente logró que se fuera Guzmán del gobierno, habilitó esta salida de emergencia que ha sido Silvina Batakis, y este movimiento que tiene una significación política mucho más relevante, que es la llegada de uno de los 3 miembros de la coalición, el único que no estaba en el Poder Ejecutivo, a integrar el Ministerio de Economía.
Está el presidente, dijimos que muy disminuido en términos políticos y de poder, casi inexistente. Está la vicepresidenta, que prefiere el segundo plano, que es una forma de intentar evitar la responsabilidad política manifiesta que tiene en el fracaso de este gobierno y particularmente también respecto de la crisis. Naturalmente, todas las personas de buena voluntad, y creo que la mayoría de los argentinos lo somos, tenemos la expectativa de que finalmente algún ministro acierte y que se frene la debacle inflacionaria, de endeudamiento, de empobrecimiento que tiene la Argentina en forma consistente desde los últimos años. Pero queda el interrogante abierto. Claro. Veremos, en definitiva, cuál es el plan que trae Sergio Massa, porque hay un último dato, Gerardo Cruz. Nadie sabe cuál es el plan de Sergio Massa. Se sabe que tiene asesores económicos bastante conocidos, pero hasta ahí no se sabe de ninguna medida previa, no se anticipó nada. Habrá que ver ahora, una vez en la cancha, cómo sigue la historia. Sergio. Sí se conoce, un último dato, perdón, sí, Gerardo, que me parece relevante. Sí se conoce que tanto en el momento del reproceso de ataques como ahora, también hubo un fuerte lobby empresario para que Massa sea ministro de Economía. Así es. De algunas empresas relacionadas particularmente con los negocios del Estado. Tal cual. Ahí está. Gracias, Sergio, como siempre. Muy amable. Un abrazo grande. Un abrazo grande.